Buenos días chicos, bueno, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión nuestro tema será el positivismo de Comte y nuestro propósito va a ser el identificar la propuesta positivista de Comte. Cabe mencionar que es un filósofo y sociólogo francés, fundador del positivismo. El término positivo hace referencia a lo real y las características de este positivismo se enmarcan en ser útil, constructivo y preciso. A continuación, daremos inicio a nuestra explicación con el apoyo de nuestras diapositivas. Bueno chicos, vamos a iniciar por el positivismo. Para el positivismo, la ciencia aparece como el gran medio de encontrar las leyes del mundo experimental, de aquel que participa nuestra intuición sensible, en el que debe concentrarse el conocimiento humano. La ciencia moderna es previsión útil para la ordenación racional de la vida y el conjunto de conocimientos de las distintas ciencias es intercambiable, entre ellas se apoyan, constituyéndose así un sistema de las ciencias positivas que se relacionan entre sí y que descansan unas en las otras. Bueno, la esencia del positivismo está en el lema de ver para prever, basado en el estudio de la realidad existente hasta nosotros, para poder deducir el futuro. Destaca así el positivismo el destino práctico del conocimiento. Utilidad que quiere decir, según Comte, que el verdadero conocimiento no tiene su fin en sí mismo, sino en el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición individual y colectiva, es decir, rompe barreras y va más allá. Así, el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, lo que se nos presenta, a fin de concluir de ello lo que será en un futuro. Bueno chicos, vamos a ver un poco de Augusto Comte. Es comúnmente considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. Recibió una educación cristiana, pero a los 14 años abandonó la fe de sus padres, declarándose un libre pensador. Poco después, en 1816, se estableció en París contra la voluntad de sus padres. Allí conoció al líder socialista Saint-Simon. Comte se dio cuenta entonces de la necesidad de una reconstrucción moral e intelectual de la sociedad y colaboró con él como su secretario desde 1817 hasta 1824. El propio Comte afirma que la religión que instituyó al final de su vida era algo que estaba en el corazón del positivismo desde los comienzos. No se trata, sin embargo, del cristianismo, sino de la fuerza emotiva de lo religioso en general. Bueno, el contexto de Comte. El fundador del positivismo tiene a las espaldas el inquieto periodo postrevolucionario francés, en el que Francia y en general toda Europa están empeñadas en la búsqueda de un régimen político estable. La doctrina de Comte nace también del intento de reconstruir el orden social de su tiempo. Ven cómo hemos podido evidenciar desde su biografía y ahorita en su contexto esa preocupación por lo social. Bueno, él piensa que la crisis política y moral que atravesaba la sociedad era una manifestación exterior del estado de anarquía intelectual. Por eso esperaba que con la difusión del conocimiento científico, la instrucción popular en las ciencias y la riqueza se lograría una sociedad pacífica. De ahí que emprendiese la tarea de construir la unidad del conocimiento poniendo como fundamento la ciencia. La ciencia es aquella que va a organizar una estructura social. Bueno, continuemos. Su pensamiento. Comte está convencido de que ningún fenómeno puede entenderse filosóficamente a menos que lo sea históricamente, mediante una demostración de su destino y derivaciones temporales, de su función y de su significación, así como de su razón relativa en el entero curso de la historia.
El positivismo, constituida ante todo, es una teoría de la ciencia. Comte examina el estado de las ciencias y comprueba que su dominio se ha extendido desde las matemáticas a la biología, pasando por la realidad física, astronómica y química. Todas esas realidades han sido susceptibles de múltiples conocimientos por la aplicación de un método científico positivo que había obtenido sus últimos éxitos en la biología. Comte comprendió la necesidad de añadir una ciencia que se ocupara de los fenómenos humanos superiores, correspondientes a la vida del hombre en sociedad. Este es el móvil que le lleva a elaborar una física social, encargada de estudiar los hechos sociales como si se tratara de un campo similar al de las ciencias naturales, para descubrir sus leyes y sus propiedades fundamentales. El fin de todo auténtico conocimiento es el mejoramiento del ser humano, progreso, lo cual constituye la esencia misma de la idea de progreso. En Comte, la orientación de la verdadera filosofía consiste, según nuestro autor, en concebir todas nuestras especulaciones como productos de nuestra inteligencia, destinados a satisfacer nuestras diversas necesidades esenciales, no apartándonos nunca del hombre, sino para volver mejor a él, después de haber estudiado los otros fenómenos como indispensables de conocer, sea para desarrollar nuestras fuerzas o para apreciar nuestra naturaleza y nuestra condición. ¿Qué pasa acá? Que al hacer del hombre el último fin de todo saber, postula también una ciencia de lo moral, lo social y lo político. Unificado por Comte, todo esto será la sociología, con sus respectivas técnicas. No es necesario destacar la actualidad de este postulado, especialmente para el pensamiento histórico. Ahora, respecto a la sociología. Esta aparece inserta en la corriente del espíritu positivo, de ese movimiento que se ha venido presenciando. Preocupado por el descubrimiento de las leyes fenoménicas de los fenómenos, al margen de las especulaciones últimas sobre el verdadero ser de las cosas y sobre las causas remotas de cualquier fenómeno, así lo expresa Comte en su discurso sobre el espíritu positivo. Abro cita. En una palabra, la revolución fundamental que caracteriza la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas por la simple averiguación de las leyes, o sea, de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. Así, la sociología, como hija del positivismo, nace de la voluntad de liberar el saber de la fe religiosa y de la especulación metafísica. El logro de este conocimiento presenta un carácter relativo, ya que no solo nuestras investigaciones positivas deben esencialmente reducirse en todo, afirma Comte, a la apreciación sistemática de lo que es, renunciando a descubrir su origen primero y su destino final, sino que importa además darse cuenta de que este estudio de los fenómenos de lo que nuestra intuición sensible puede percibir, lejos de poder llegar en modo alguno a ser absoluto, debe ser siempre relativo a nuestra organización y a nuestra situación. A grandes rasgos, este pensamiento abarca que la filosofía positiva va ligada con la doctrina del progreso en todos los ámbitos, en el moral, en el político y sobre todo en el científico. Muchas gracias.